Quería darles la bienvenida a este curso, un curso que nos llena de entusiasmo. Cuando Teresa me contaba cómo se iban sumando con tanto entusiasmo todos los alumnos, todos los participantes, para llegar a la cifra tan grande que se ha llegado, ¿no? Así que bueno, felicitar a al equipo de la Comisión Nacional, a Teresa muy particularmente, y un curso que aborda un panorama vastísimo, ese panorama que se inicia en la Cueva de las Manos y que culmina en Clorindo Testa. Tuve la suerte de visitar varias veces allí en el río Pinturas, esas cuevas, ver la pintura rupestre, ver esas manos que se expresan como diciendo aquí estuvimos, aquí estamos, y que tanto nos conmueve como cuando recorremos esa nuestra Patagonia. Y Clorindo Testa, por supuesto, un arquitecto, un artista ejemplar que tanta obra y que tantos edificios nos ha dejado. Y entre las cuevas y Clorindo, la inmensidad del patrimonio nacional. Seguro que este curso nos va a ayudar, seguro que nos vamos a enriquecer todos, aprender, descubrir, y por eso me parece que es muy importante lo que estamos haciendo en estos tiempos de pandemia. Felicitar nuevamente y desear que participen de la manera más activa y que este curso sirva para fortalecer la cultura nacional, para fortalecer la idea de defensa de nuestro patrimonio, y estoy seguro que en ese fortalecimiento vamos a salir todos mejores como individuos y mejores también como comunidad, como sociedad, como país. La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos se dedica a identificar, valorar y declarar los edificios y los lugares más valiosos que tenemos en toda la Argentina. Eso puede ir de un palacio a una pequeña capilla en La Puna o en Patagonia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer de esto? Lo que nos mueve es que queremos que estos bienes valiosos que hemos recibido podamos transmitirlo a las generaciones que van a venir después y que tengamos los medios para poder ponerlas en valor, restaurarlas y conservarlas. Para eso necesitamos, como decía, mucho apoyo y necesitamos que mucha gente conozca y que valore el patrimonio. Así convocamos a este curso. Y de pronto nos hemos llevado una sorpresa, porque nosotros pensamos que íbamos a ser unos pocos cientos inscriptos, y no, somos 14.000, o sea, 14.000 personas en toda la Argentina, distribuidos en todas las provincias, que nos dicen, sí, el patrimonio es importante, ocupémonos de él. Bueno, esta tarea, este curso, lo hemos organizado íntegramente en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos del Ministerio de Cultura. Desde la producción, la coordinación, la idea, las clases, los profesores, todo. Han participado los vocales, el área técnica, los delegados de las provincias, los asesores, en fin, todo el mundo que está cercano a nosotros. Y esperemos que nos salga bien y que les guste. Es un gran desafío que tenemos. Vamos a empezar, como dijo el ministro Bauer, con la Cueva de las Manos, que tiene 10.000 años, que es patrimonio de la humanidad, que es maravillosa en la provincia de Santa Cruz. Seguimos con el patrimonio preincaico e incaico. Eso va a ser en la primera clase de hoy. Luego seguiremos con la arquitectura colonial,
la arquitectura republicana, pueblos históricos, patrimonio de naufragios, o sea, subacuático, patrimonio funerario, fines del siglo XIX y principios del XX, esa gran arquitectura que también posiblemente logremos que sea declarada Patrimonio Mundial. Y ahí entramos de lleno en el siglo XX, con el Art Nouveau, Art Deco, racionalismo, arquitectura del peronismo, arquitectura de Estado, arquitectura internacional, estilo internacional y brutalismo. Esta variedad de nuestro patrimonio somos nosotros, es nuestra identidad. Y conocerla y reconocerla, descubrirla y redescubrirla, nos va a dar una razón más, para sentirnos orgullosos de ser quienes somos, de ser argentinos. Muchas gracias, Teresa. Comenzamos ahora con nuestras presentaciones en la primera clase. Tenemos el gusto de compartir con el licenciado Carlos Alberto Aschero, licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad, Carlos Aschero es investigador principal de CONICET y tiene su sede de trabajo en el Instituto Superior de Estudios Sociales en Tucumán y en el Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales también de esta universidad. Ha ejercido la docencia durante varias décadas y ha dirigido numerosas investigaciones. Tiene también una gran trayectoria en dirigir a doctorandos de su especialidad. Y uno de los elementos más interesantes de los últimos años ha sido su descubrimiento junto a un equipo que él dirige en Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, en la zona denominada de la Quebrada del Cacao, en el tramo superior del río Punilla, en Catamarca, de restos y evidencias humanas que se han datado por carbono 14 en 40.000 años. Este gran descubrimiento del equipo de Aschero ha revolucionado la datación del hombre en América. Así que estamos muy orgullosos de poder contar con el licenciado Aschero en esta primera clase para que nos lleve a profundizar y a conocer ese lugar maravilloso de nuestro patrimonio arqueológico nacional, que es la Cueva de las Manos en la provincia de Santa Cruz, el río Pinturas y todo ese ensamble que vamos a disfrutar y a conocer mejor de la mano del licenciado Aschero. Desde Yerba Buena, Tucumán, para compartir con todos nosotros, le damos la palabra a Carlos Aschero. Muchas gracias. Gracias. Hola, soy Carlos Aschero, investigador del CONICET en el Instituto ICES, del CONICET Tucumán y de la Universidad Nacional de Tucumán. Y hoy vamos a hablar de Cueva de las Manos y el arte rupestre de los cazadores recolectores del río Pinturas, en el noroeste de Santa Cruz, en Argentina, que es un sitio no solo importante desde el punto de vista patrimonial, sino también importante por la información que da sobre la vida de los cazadores recolectores de esta zona del río Pinturas, desde el 10.000 antes del presente hasta la actualidad, digamos. Bien, Cueva de las Manos, que es el tema que nos convoca, fue presentada por primera vez por el padre de Agostini en 1941, después hubo una expedición del Museo de la Plata en 1949, y a partir de 1962 empiezan las investigaciones de Carlos Gradín, que acaban con las excavaciones que hicimos, yo participé como parte del equipo, en la década del 70, las primeras excavaciones en Cueva de las Manos.
En esas investigaciones de Gradín, Cueva de las Manos sale al repertorio internacional por la presentación en distintos congresos internacionales por parte de Gradín, y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 a partir de una gestión que hizo el Instituto Nacional de Antropología con su directora Diana Rolandi. Luego, en 2019, es decir, el año pasado, hubo una declaratoria de monumento histórico para otro sitio importante del área, que es Charcamata II, y conjuntamente formaron el Parque Provincial Cueva de las Manos, que es también de reciente creación. Ambos sitios forman el Parque Provincial Cueva de las Manos. Entonces, en este mapa tienen el rincón de noroeste de Santa Cruz, con los sitios Cueva de las Manos, Charcamata II y Cueva Grande de Arroyo Feo, que es otro sitio con arte rupestre, un poco más tardío el arte rupestre, pero muy importante porque tiene la secuencia más completa que tenemos para la zona de Río Pinturas. Este es un mapa de Río Pinturas, donde este área roja es lo que llamamos la microrregión Río Pinturas, desde el meridiano 70 hacia la cordillera, hasta la frontera chilena. Tiene 4 zonas ambientales importantes, una la altiplanicie central, con alturas de entre 800 y 900 metros sobre el nivel del mar, el Valle de Pinturas, con muchos buenos recursos vegetales y faunísticos, mucho más bajo, entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar, la alta meseta, que no fue poblada en épocas tempranas, sino en épocas tardías, que está entre 900 y 1200 metros, y como muy importante también la región que llamamos el área lacustre cordillerana, que toma toda la parte de los lagos y el ecotono entre la estepa y el bosque de Notofagos, del bosque Lenga, y que es importante porque estas flechas amarillas lo que están indicando son sitios en los que a partir de 8.800 años antes del presente, los estilos de Cueva de las Manos se reproducen, se replican. No el estilo completo, sino la sucesión o el repertorio iconográfico completo, sino parte del estilo, pero están usadas esas representaciones como marcadores territoriales. Entonces, con los sitios Cerro Bayo en la altiplanicie, Cerro Casa de Piedra y Campo Milodón Norte 1, Cueva Milodón Norte 1, esta sería una zona de circulación, de movilidad estacional, de movilidad del circuito nomádico de estas bandas cazadoras recolectoras que poblaban Río Pintura en esa época. Entonces, 2 puntos importantes es la variación ambiental dentro de la microrregión y por otro lado esta replicación de los estilos. Como ven, esta concentración de sitios son todos sitios en cuevas y aleros que están en parte excavados y que nos dan una información muy importante sobre los cazadores recolectores. Acá tienen un paisaje del cañón del Pinturas, yo les decía, con muy buenos recursos vegetales de recolección. Hay datos de los tehuelches, por ejemplo, que usaban muchísimos estos recursos para la ingesta, y sobre todo la cantidad de guanacos que bajan a la zona del Valle del Pinturas en la época de otoño-invierno. Allá tiene una visión de la alta meseta y los faldeos y este relieve muy quebrado de la zona del Valle del Pinturas. Acá tienen el monte San Lorenzo, el monte más importante de la zona, que en mi impresión es lo que era realmente el cerro sagrado de los tehuelches, donde hay una cueva donde el tesmóforo, donde el dios Secho les dio todos los animales y todas las cosas que tienen saliendo de una cueva. Y esto es importante por lo que vamos a ver después. La visión del lago Pueyrredón con la cordillera. Acá hay sitios que excavamos, varias cuevas que excavamos. Esta es la visión de la cordillera de la Cueva Milodón Norte 1. Y sobre todo la zona del Parque Nacional Perito Moreno. Eso está a 900 metros sobre el nivel del mar. Ustedes ven el ecotono, exactamente aquí hay una zona de
encharcamiento, es decir, una pradera, por decirlo de otra forma, y acá están los bosques de Berengas. En este es el Cerro Casa de Piedra, la cara sur del Cerro Casa de Piedra. En la cara norte hay varias cuevas que son, digamos, excavamos respectivamente, todas con arte rupestre, y en una de ellas, dos de ellas, la replicación de los estilos de Cualasmán. Esta es una visión desde Cerro Bayo 3, es una visión de la altiplanicie central, el otro paisaje, con varios cuerpos lagunares, donde se concentra fuertemente las tropas de guanacos en épocas de primavera, fin de primavera y verano. El guanaco, por cierto, es la base de la subsistencia de estos grupos. El guanaco le proporcionaba muchísimas de las cosas de su subsistencia realmente. La carne para hacer charque, para hacer carne seca y conservarla, los huesos para hacer artefactos como punzones, retocadores, etc. La médula de los huesos, no solo como alimento importante, sino también con luz. Los huesos con médula, cuando se tiran en los fogones de las cuevas o los aleros, dan un resplandor muy particular que ilumina todo el ambiente. Las pieles para hacer las capas que usaban para sus vestimentas. Normalmente las vestimentas están hechas con pieles de guanacos neonatos o no natos, lo que llaman churengos en Patagonia, las crías de los guanacos, que se casan en esa época de la aparición de la hembra entre fin de primavera y comienzos de verano. El cuero, los cueros curtidos, que sirven para las coberturas, por ejemplo, los techos de los toldos, los parapetos, etc. Y los vellones, con los que hacían cordelería. Es decir, lavan y hacían cordeles que encontramos en las excavaciones arqueológicas. Es decir, usaban la lana del guanaco también como elemento, como materia prima de la cordelería. Acá hay, grupos de machos. Los guanacos se dividen en grupos familiares, en grupos de machos que están sueltos hasta que pueden formar pareja, y los grupos familiares que a veces son concentraciones muy importantes. Normalmente en este momento uno ve cada 3-4 kilómetros estos grupos de guanacos, que son 15, 20, hasta 30 animales, o más en algunos casos, y que fueron las presas de caza favoritas. Acá tiene una visión del cañón del río Pinturas, frente a Cueva de las Manos. La Cueva de las Manos está ubicada en el pie del farallón más alto, de unos 100 metros de altura, y esto era un valle muy importante, yo les comentaba, para las ocupaciones de otoño-invierno. Esta es una visión, un dibujo del frente de Cueva de las Manos. Acá está el complejo Cueva de las Manos. Es un complejo de sitios con arte rupestre, no es un solo sitio, no es solo la Cueva de las Manos que está en el centro acá, sino un complejo de sitios. Acá está el cañón del Pinturas acá abajo, por acá es el acceso, y fue el acceso siempre a Cueva de las Manos, y acá hay una cañada que fue usada como manga de caza para las casas colectivas del guanaco. Es decir, arriaban las tropas a la quebrada, y en la punta de la quebrada las estaban esperando los cazadores, ahí ultimaban sus presas, y acá hay un sitio, un campamento a cielo abierto con artefactos de piedra tallada, que era donde seguramente procesaban las presas cazadas. Esa es la visión de Cueva de las Manos con todos los sitios. Acá está el sitio 1, solamente con pinturas blancas, muy pocas pinturas, y acá comienza la gran distribución de pinturas rupestres. Un sector que llamamos el Paredón de las Escenas, afuera de la cueva, la propia cueva, otro segundo que es el Paredón Sur, luego un alero con arte rupestre también, pero es un alero derrumbado, con bloques derrumbados, que se derrumbaron alrededor del 3200 con la segunda erupción del volcán Hudson. En el mapa estaba marcado el volcán Hudson, que está en la frontera, muy cerca de la frontera argentina, del lado chileno. Este volcán incidió muchísimo, y ya lo vamos a ver en los cambios que ocurrieron, la movilidad de las poblaciones y los cambios estilísticos en arte rupestre también. Este es entonces el sitio 3, el que llamamos alero del derrumbe. Acá están esos bloques derrumbados que tienen arte rupestre, es decir, el arte rupestre se había hecho antes del derrumbe, y la excavación que hicimos acá nos proporcionó un solo componente, es decir, un solo nivel de ocupación, con fechas de 3.400 años AP.
Es decir, seguramente esta gente fueron los que produjeron las pinturas acá, y estas pinturas se derrumban, caen en el 3200 AP. Después el sitio 5, el sitio 4, perdón, este es el sitio 4 acá. Después hay un quinto sitio que está un poco más allá de unos 50 metros, que solo tiene negativos de mano, no escenas de casa, nada. Este alero de las escenas es importante por la cantidad de escenas que tiene y por qué, y esto que voy a decir me gustaría que lo retengan porque es bien importante, porque las escenas, las primeras escenas que se realizaron en Cueva de las Manos, lo que yo llamo el estilo A1, el estilo A2, comienzan acá en el paredón de las escenas, siguen en el vestíbulo de la cueva y en parte adentro de la cueva, y luego siguen en el alero, en el sitio 3, en el alero del derrumbe, y terminan en el alero de las escenas. Es decir, el desarrollo de las distintas acciones que incluía la escena de casa tiene un frente de 240 metros de distancia. Esto es bien importante porque no es común en los sitios que tengan una extensión de esa forma. Entonces, entre esto que es la cueva, la planta de la cueva, acá que está el paredón de las escenas, en la escena que se inicia acá, el observador que sigue la escena se mete en la cueva, sigue por acá, tiene algún punto de contacto. Ellos, por ejemplo, reproducen la misma forma de los guanacos, un patrón de diseño particular para cada estilo. Entonces ustedes pueden seguir la escena negra con unos guanacos acá y terminar de ver la escena en el alero de las escenas, donde hay un cerco de caza o una escena de faenamiento que ya vamos a ver. Entonces, esto es bien importante, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que los estilos siguientes, el A3, el A4 y el A5, se restringen en el uso de los espacios. El A4 está solamente el paredón de las escenas y en una sola escena de danza que vamos a ver adentro de la cueva, y el A3 y el A5 se restringen solamente a este sector de la cueva. Acá está también la cueva de las manos. Es muy importante la cueva como hecho en sí, como cavidad en sí, porque la representación de las hembras preñadas normalmente están en este vestíbulo de la cueva. Están todas como saliendo de la cueva, están todas en la misma dirección como saliendo de la cueva. Lo mismo pasa con una representación del guanaco que está vinculada a una danza que está acá del estilo A4. Entonces, la cueva tuvo un papel importante y en el fondo de la cueva hay una topografía natural que semeja lo que sería la vulva de una hembra de guanaco, de una mujer, pero lo importante es que esa topografía natural está pintada después a los costados, lo cual quiere decir que fue incorporada de alguna forma a las escenas que se estaban reproduciendo. Los negativos de manos. Los negativos de manos, que es lo más común en Cueva de las Manos, hemos contabilizado con Gradina algo así como 820 negativos. Estos negativos de manos son de distintas edades y distintos sexos. Hay manos grandes, seguramente de hombres, con dedos muy gruesos y algunos muy cortos. Hay manos de palmas muy estrechas y dedos muy finos, que seguramente serían femeninas. Y hay manos de chicos dando vueltas por acá. En algunas de estas manitos más chicas de acá, esta por ejemplo acá, son manos de niños. Quiere decir que no solo los grandes, los adultos, imponían su mano en la pared para hacer los negativos, sino también los niños estaban incorporados. Y los niños están incorporados también, y lo sabemos por las excavaciones arqueológicas, porque encontramos las plantillas de los tamangos, de los calzados de cuero que usaban, plantillas tan chiquitas que sin duda son de bebés, de chicos muy, muy chiquitos. Así que estaban en la cueva, que visitaban la cueva, incluso residían en la cueva en algún momento. Y estas superposiciones, los distintos colores de manos acompañan a los estilos de escena de los estilos posteriores. Entonces, se van superponiendo a medida que las escenas se van superponiendo. Y acá tenemos una de las escenas, la más temprana, parte de una escena, porque estas que están distribuidas en 240 metros de frente. Acá tienen los cazadores de la escena ocre, esta primera serie ocre que le llamamos, y tienen una reproducción de los mismos cazadores, los mismos patrones del guanaco. Fíjense la forma del guanaco este con la forma del guanaco este, es la misma patrón de diseño. Estas
diferenciaciones de colores aquí dentro de un mismo estilo ocurría porque ellos utilizaban los colores para diferenciar una escena de la otra que se superponía. Y esto es bien interesante porque en la superposición nunca se deja de ver la escena que está abajo. Entonces, lo que hacían era usar una paleta monocromática para resolver cada escena de casa, para que el observador la pueda seguir, y por otro lado, para diferenciarse de las escenas anteriores. Ya vamos a tocar el punto de esto. Si ustedes ven los cazadores, tienen el brazo por acá, un solo brazo, y un artefacto, una especie de vara que le cruza en la espalda. Esos son los dardos de propulsores. El propulsor es una palanca de primer género que usaban en ese momento antes de conocer el arco y la flecha, y se tiraban con unos dardos más o menos de 1,50 m de longitud. Entonces, ya vamos a volver sobre esto. Pero una de las preguntas que seguramente tienen ustedes es, ¿cómo saben la datación de esta pintura? ¿Cómo se hace la datación de esta pintura? ¿Cómo sabemos de qué fechas son las pinturas? Bueno, cuando excavamos en el 73, excavamos debajo de un alero donde estaba la pintura de un guanaco ocre de esta serie, lo que yo llamo el estilo A1, la serie ocre. Cuando hicimos el análisis de la mezcla pigmentaria, que lo hizo Gradín con Iñiguez, con un investigador del CONICET también, hicieron el análisis de la mezcla pigmentaria y dio un óxido de hierro hidratado, lo que llaman goethita, es un óxido de hierro de color amarillo ocre, y después la mezcla pigmentaria, con lo que pintaron el guanaco, tenía yeso hemidrato, que es un yeso que ha sido molido, cristal de yeso que ha sido molido y calentado a 100 grados, y ahí pierde también sus moléculas de agua, se mezcla con el óxido de hierro y sirve como mordiente para fijar la pintura en la pared. Bueno, eso lo tenemos en la pared, pero cuando excavamos debajo de ese alero, lo que encontramos en el nivel inferior de las ocupaciones de Cueva de las Manos fue un artefacto embadurnado, totalmente embadurnado, con la mezcla pigmentaria ocre, la misma de la pared, es decir, goethita más yeso hemidrato, un cristal de yeso puro, pigmentos ocres goetitas. Entonces, los elementos que encontramos acá nos vinculaban claramente a la preparación y a la producción de estas pinturas de la serie ocre. Y la datación de carbono 14 de los carbones, de los fogones que encontramos en ese nivel de ocupación, dio cerca de 9.300 años AP. Entonces, esta es una primera fecha que teníamos para la serie ocre de las pinturas de las escenas de casa. Después, en la década del 80, yo excavé el sitio Cerro Casa de Piedra 5, en el Parque Perito Moreno, y ahí en un fogón de una capa datada de unos 4.000 años, encontramos distintos colores, rojos violáceos y ocres, mezclados en un mismo fogón. Y cuando los investigadores del CONICET, Rial y Barbosa, en la Universidad de Buenos Aires, hicieron la difracción de rayos X de esos pigmentos, supimos que eran los ocres, volvían a ser goetitas. Sabíamos que había una veta de goetita en un sitio inmediatamente próximo, a 400 metros de distancia, es decir, la goetita podía ser obtenida allí, es una fuente de aprovisionamiento. Y los otros colores eran las hematitas, que eran rojos, y los rojos violáceos, que eran magemitas. Pero lo interesante es que experimentalmente en laboratorio, ellos vieron que a partir de la goetita, calentándola a distintos grados de temperatura, aquí los tienen marcados en este gráfico, en las distintas medidas que aumentaba el calor, se volatilizaba, digamos, la parte húmeda, la molécula de agua del óxido de hierro, este óxido hidratado, y pasaba a un color rojo vibrante, la hematita, se convertía en hematita. Y luego, aumentando la temperatura en magemita, y si seguimos aumentando la temperatura, podíamos llegar a tener un negro bastante importante, un negro gris, violáceo, y pasar también el violeta, quedaba en el medio también en un color posible de obtener. Quiere decir que toda la paleta de colores que usaban en Cueva de las Manos la podían obtener calentando la goetita, es decir, por alteración térmica de los pigmentos, donde a mayor temperatura es mayor deshidratación y a mayor temperatura el cambio de color también. Con esta información en la mano, en el 2015, junto con Ana Guerre,
Victoria Isasmendi y Valeria Ucedo, excavamos al pie del paredón de las escenas en Cuadras Manos, donde están todas las escenas superpuestas. Fíjense que ustedes tienen los guanacos ocres aquí, los guanacos negros, y acá hay un arriador, un azuzador, un personaje que está corriendo al guanaco. Acá hay otro cazador en rojo, ocre, negro encima del ocre, rojo encima del negro, rojo carmín por acá, hay una figura de un huemul, de un ciervo andino, hecha en un rojo acarminado, un rojo violáceo, y después estos guanacos blancos como este, o como este, acá está con su chulengo, la madre con su chulengo, eso que es la escena, la serie blanca que le llamamos, que es la última escena de las escenas de caza colectiva en Cuadras Manos. Y todo esto acompañado por negativos de mano. Las rojas acompañan a los rojos, las ocres, por ahí hay una mano ocre acompañando las pinturas ocres, y después las pinturas negras de las manos acompañando a la serie negra. Y otra cosa son estos impactos que ven acá, ustedes, esta especie de puntos grandes que ven acá, que eran les llamamos impactos nosotros, que era una piel que envolvía una piedra o algo pesado, embadurnada en pintura, y la tiraban, del mismo color del que iban a hacer la escena. Y esto sabemos que las tiraban antes porque ningún impacto pega sobre las representaciones de la escena. Es decir, lo primero que hacían antes de hacer la escena es tirar estos impactos, y es lo que los arqueólogos llamamos matar la pared, es decir, sacar la potencia de la pared, sacarle la potencia que la pared, la potencia negativa que la pared pueda tener para incidir sobre el sentido, el significado de la pintura. Entonces, al pie de este paredón de las escenas excavamos. Ahí están los negativos de manos negras, y lo importante de esta excavación, que encontramos una sucesión estratigráfica importante, donde encontramos 3 series de fogones, los fogones 1 y 2 que llamamos acá, son los que están acá abajo, un fogón 3 que era el último que se hizo. Estos fogones 1 y 2 dieron dataciones de 9.000 y 8.800 años AP. Este fogón dio una datación de 7.700 años AP. Pero lo interesante es que en los dos fogones, las 2 series de fogones, la función que cumplían esos fogones eran preparar pigmentos rojos a partir de pigmentos ocres. Es decir, lo que encontramos en los fogones eran los pedazos de pigmentos ocre, generalmente en los bordes afuera del fogón, y dentro del fogón los pigmentos rojos alterados. Entonces, lo interesante de esto es la relación con las pinturas. Es decir, entre los fogones 1 y 2 y el fogón 3, lo que estaban haciendo es preparar la pintura roja para pintar la serie rojo y rojo carmín de este paredón. Pero aún más interesante es que cuando tocamos la roca madre, encontramos las manchas de pintura negra que estaban en la vertical, en el plomo, como decimos, de los negativos de mano. Eran las salpicaduras que se producían al producir, valga la redundancia, los negativos de manos negros. Solamente negro en este caso. Quiere decir que estando sobre la roca y con este fogón encima, estratigráficamente por encima, si es más tardío, estas pinturas negras serían anteriores al 8800 antes del presente. Con lo cual tenemos pinturas negras alrededor antes del 8800, las ocres que hablamos en el 9300, y las rojas entre 8800, 9000 y el 7700. A partir del 7700 es lo que estamos ubicando las pinturas de la serie blanca, de las escenas blancas. Esto entonces nos permitió una datación indirecta, no directa de las pinturas. Ustedes no sé si saben que en este momento hay métodos que cuando usaron algún elemento orgánico en las pinturas, por ejemplo negro, carbón de humo, digamos, eso se puede datar, es decir, pueden datar directamente la representación rupestre. En este caso, no, porque son pinturas, son óxidos minerales que no pueden datarse directamente. Bien, acá tenemos una foto del alero de las escenas, de una parte de una de las acciones de la escena de Caza Negra, donde está el cazador arriando la tropa de guanaco hacia un lugar donde va a estar el cerco de caza del guanaco,
Y acá lo que me interesa es que vean la superposición. Están los guanacos ocres antiguos, de la serie anterior a la negra. Hay pintura amarilla que está encima de los guanacos negros. Esta pintura amarilla es de alrededor de 3500 AP, es decir, hay una diferencia cronológica muy grande entre las pinturas negras anteriores a los 8800 y estas amarillas. Y después están las pinturas, estas rojo vivo o rojo casi naranja, que incluyen esta circunferencia concéntrica, este negativo de mano que es la única que pintaron primero con rojo y después hicieron negativo de mano encima, una pintura, una negativo de mano con base preparada, como le llamamos, y que eso es la última serie de pinturas de Koalas Mano. Esto es de alrededor del 2500 antes del presente. Esto de los guanacos ocres es 9300. Fíjense los miles de años que hay en estas superposiciones, pero siempre, siempre pueden llegar a ver qué es lo que está abajo de la superposición. Bien, seguimos entonces. Vamos a sacar un detalle en un programa que usamos para realzar los colores, que es D-Stretch, que nos permite, por ejemplo, en este caso, nos permite resaltar perfectamente el amarillo para ver estas figuras zoantropomorfas que se producen acá en época más tardía, etc. Entonces, quiero detenerme un poquito en explicarles qué información dan específicamente estas escenas de caza, que lo considero muy importante desde el punto de vista antropológico y para conocer algo de la vida de esta gente. Fíjense, volvimos al lugar donde están estas representaciones del estilo A1, del primer estilo, en ocre y en rojo. Encima de eso están las representaciones negras. Y aquí es donde termina la escena negra. Hay un cerco de cazadores que está rodeando un guanaco. Puede ser un cerco de captura de la presa, también puede ser un momento antes del faenamiento, cuando la presa está muerta, no lo sabemos. Pero lo importante es que acá hay 9 cazadores, que incluyen una figura que tiene una perspectiva jerárquica distinta, está resaltada. Es un personaje que está vestido con una capa y que tiene en el hombro, no se le ven los brazos, sino un rollo en el hombro. Vamos a volver sobre este asunto. Y al lado, ahí están estos cazadores, como estos que ven, que parecen tener emplumaduras. Pero realmente creemos que no son emplumaduras, porque los datos que tenemos de los cronistas en la costa sur de Patagonia, es que cuando veían a los indígenas usaban una vincha de cuero, donde metían los intermediarios de las puntas ya armadas, para poner en los astiles de las flechas. En ese momento ya usaban el arco y la flecha. Entonces lo que pensamos es que es lo mismo que ocurre con poblaciones de la costa norte de Chile, por ejemplo, los grupos chinchorro, donde tenían una vincha o un turbante donde guardaban parte de las herramientas que usaban. Y acá guardaban las puntas con los intermediarios que iban a estar ensambladas en los dardos para tirar con propulsor. Entonces, fíjense que hay 1, 2, 3, acá hay uno que perdió la cabeza, hay un cuarto por acá que tiene emplumadura también, emplumadura entre comillas, por cierto. Y acá hay 2 figuras muy chiquitas, sin emplumaduras, la cabeza es un círculo, una circunferencia, perdón, acá, y otra mucho más chiquita acá. Y esto es posible que lo que nos esté indicando que todo el grupo familiar, incluidas las mujeres y los niños, eran parte de la partida de caza. Otro dato importante es esta figurita acá, que podríamos no darle importancia, pero es la representación de un cánido. Un cánido que está metido en el cerco con los cazadores. Esto es, sin dudas, un perro doméstico. Y es muy importante esta información, porque no tenemos ninguna información arqueológica de hallazgos de perros domésticos en América del Sur anteriores al 4000 o 5000 AP. Esto sería un cánido que ayuda a la partida de caza. Hay otro más arriba de la escena, anterior al 8800 AP. Entonces es un dato muy importante. Y antes de pasar a esta figura, quiero que vean la última superposición acá. Acá ven una fila de guanacos amarillos que dan esta vuelta, esta vuelta. Estas vueltas tienen que ver con la representación y la bajada de los guanacos en las cañadas, la cañada como la que veíamos antes, digamos. Y acá tienen el cerco de cazadores
hechos muy simplemente con un trazo y las dos piernas nada más. Hay solo uno por acá que tiene unos bracitos. Acá están puestos pero a la inversa, con la cabeza hacia abajo, como si fuera una perspectiva aérea invertida. Y son 56 cazadores. Esos 56 cazadores es un número muy, muy grande para pensar en lo que era la demografía de esas bandas cazadoras recolectoras en su momento. Es decir, si estas 56 cazadoras eran reales, esto implicaba la agregación de un montón de familias de bandas distintas para producir una caza colectiva. Hay 20 y tantos guanacos y 56 cazadores. Esto es otro dato importante. Volvamos un segundo sobre esta figura central que estoy mostrando acá. La capa. Acá vemos una figura discreta, todavía lo vemos mejor, y acá están mejor estas suertes de emplumaduras de los hombres, y acá lo que yo digo, la posibilidad de la mujer y los chicos. Este de acá y este otro pequeñito de acá. Este con la cabeza en circunferencia, igual que la figura de posible mujer, y este otro sin la circunferencia. Acá está el cánido por otro lado. Pero volvamos a esta figura. La capa. Es una capa sin duda de piel que le está colgando, de piel, digamos, una capa, pero esto nos remite inmediatamente a las figuras, a las capas de los tehuelches, a las capas de los grupos originarios de los tehuelches, que usaban la capa hecha con los cueros de chulengo, un montón de cueros cocidos, se necesitaba un montón de chulengo para hacer una capa así, con la piel para adentro, con el pelo para adentro, y con la parte externa del cuero ya curtido y sobado, digamos, y con pinturas geométricas afuera. Esta era una capa típica de los tehuelches meridionales. Esto es una foto de fines del siglo XIX. ¿Y qué pasa con esa portación del lazo bola? Acá tenemos una figura del Cerro Casa de Piedra de época posterior, pero donde ven claramente cómo llevan el lazo bola, esta arma que le llamamos lazo bola, que es en realidad una cuerda de 6-7 metros, una cuerda de cuero, de tiento, de 6-7 metros de altura, con una bola muy pesada en el extremo, que tenía una manija y que no se soltaba. Había otro tipo de arma que era la bola perdida, que sí se soltaba y golpeaba al animal, pero este no era para golpear al animal, sino para tirarla, que la bola rebotaba en el piso e inevitablemente se enroscaba en las piernas de un animal corriendo. Entonces el cazador retenía al animal caído con la manija del lazo bola y otro cazador lo ultimaba. Es un arma bien importante y muy usada. Y tan importante es que las representaciones de las figuras humanas le dan más importancia al bulto del lazo bola que a las mismas brazos del individuo. Y acá tenemos otro lazo bola, esta es un dibujo, una reproducción de una pintura rupestre en blanco del estilo A5, de las escenas A5 en Cerro Casa de Piedra 7, donde se ven las huellas del animal por un lado, y acá tiene la bola, el lazo bola enganchando las patas de atrás del animal, y el individuo que tiró la cuerda acá, que en este lado está perdido. Y acá tienen otro individuo también vestido. Fíjense que estas representaciones en el centro están indicando la posibilidad que tuvieran dibujos afuera de esas capas, también en esa época. Esto es más tardío, digamos, posterior a 7700, y con los dardos de propulsor cruzados en la espalda, como las otras figuras que habíamos visto antes. Bien, otra escena de caza. Esto es del estilo A4, donde las escenas, yo les decía, que se restringen en el espacio. Esto está resuelto en 2,50 metros por 1,30 metros, pero como elementos importantes, están usando una fisura de la pared, o una raja de la pared, como quieran llamarla, que separa los guanacos de un lado y los guanacos del otro lado. Esto es una representación virtual de lo que sería la topografía real de las cañadas. Es decir, un paisaje virtual representando el paisaje real. Y acá tienen los cazadores tirando los dardos de propulsor, que son estas líneas curvas que ven ustedes acá. Y me dirán, ¿por qué líneas curvas? Porque el dardo de propulsor, que es muy largo, 1,50 metros, yo les comentaba, cuando se tira con el propulsor, en el aire empieza a pandear, se empieza a curvar.
Entonces, esa curvatura del dardo de propulsor es bien importante y la han representado acá. Dos tropas de guanacos, hay unos 14 cazadores acá, rodeando. La otra cosa importante son estas líneas de puntos que están marcando la trayectoria o las huellas o las pisadas de los cazadores, el itinerario que van a seguir cada uno de los cazadores o que siguieron los cazadores. Es la demarcación del cerco, digamos, de caza. Bien, esto es otra cosa importante. Y del mismo estilo A4, tenemos esta escena de danza en el interior de la cueva. Está tratada con distress, por cierto, por eso el color está bien resaltado, pero lo interesante es que son individuos que tienen falo, algunos que tienen falo, es decir, individuos fálicos, hombres, y algunos tienen una cola detrás, una colita acá atrás que se llega a ver, y que parecería que están disfrazados, están vestidos con cueros o con cueros de animales. Y lo interesante es que un antropólogo ya fallecido, Rodolfo Casamichela, cuando veía esta escena de danza, él decía, era un especialista en araucanos y tehuelches, y decía que le recordaba la danza del loncomeo entre los araucanos, que es una danza vinculada con la caza del ñandú, etc. Acá podría ser vinculada con la caza del guanaco, porque yo les decía que esta, inmediatamente, como 1,50 m más allá, de esta escena de danza sale un guanaco disparado de vuelta hacia la boca de la cueva. Entonces, esto sería interesante porque estamos dentro de la cueva y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el vestíbulo de enfrente de la cueva. Hablamos del vestíbulo de la cueva. Acá aparecen estas representaciones de grandes hembras preñadas vinculadas con los distintos estilos de caza, de las escenas colectivas de caza colectiva, y por encima estas otras representaciones de hembras preñadas que son de otro estilo, como esta grande que se ve con el chulengo abajo. Yo les dije que no había discrepancia en que aparezca una hembra preñada con el chulengo abajo porque se preñan inmediatamente después de la aparición. Y acá, entonces, es un sector donde están esas hembras preñadas, todas apuntando hacia afuera de la cueva, y de los distintos estilos. El estilo de escena, la grande de acá abajo, el estilo Charcamata, que es un estilo posterior a la primera gran erupción del volcán Hudson, y estos estilos Cueva Grande, que es un poquito anterior al Charcamata. Entonces es importante esto de las cuevas. Sí es importante la aparición de estas representaciones del estilo Charcamata. Y Charcamata, yo les contaba que Charcamata 2 es un sitio que se incorporó también al Parque Provincial Cueva de las Manos. Es un cañadón muy hermoso, esta es la foto del cañadón Charcamata. Este es el alero Charcamata, acá está el alero con las pinturas, acá tienen la visión del alero, es un gran alero con pintura rupestre, donde el arroyo pasa por debajo. Y estas pinturas que tienen dos estilos, el que llamé Cueva Grande, que son estas manos y representaciones de hembras preñadas en rojo, y las representaciones blancas que son del estilo Charcamata. Pero es importante recalcar estas figuras humanas que están encima de la guanaca, porque son de una forma muy esquemática. Ustedes ven las piernas acá abajo, estas famosas emplumaduras entre comillas acá, y después estos pompones, estos puntos blancos y rojos que están representando el lazo, la aportación del lazo bola. Es interesante esta extrema esquematización de la figura humana. Acá tienen otra representación en Charcamata del estilo Cueva Grande también, con las piernas representadas. Y lo que nos preguntamos si algunas representaciones de trazos paralelos simples que son algo posteriores, no están representando también estas figuras humanas esquemáticas y generalmente vinculadas con escenas de danza o con actitudes que implican la danza. Bien, en Charcamata también estas representaciones de zoantropomorfo que anticipan a los que van a aparecer en el estilo Cueva de las Manos 1B, con algunos signos de no invertida, importantes, están asociados a la figura del laberinto, laberintiforme, y del estilo Cueva Grande un cazador con el lazo bola en el hombro,
tirando el lazo bola que engancha la pata de un guanaco acá. Estas figuras del estilo Charcamata en blanco, estos guanacos y estos felinos, el felino también del estilo Charcamata con el cueva grande que es un poco anterior. Y acá tiene el Charcamata también estas hembras preñadas mirando hacia atrás, una actitud típica de la hembra del guanaco cuando da luz. Dos hembras preñadas mirando su posible chulengo y una representación de guanacos bicolores. Todo esto es arte de Valero Charcamata, que le digo que es bien, bien interesante. Y acá hay una tropa de guanacos pastando de un estilo del mismo Charcamata, pero en una fase tardía del estilo, y acá una representación del ñandú con sus charitos, es decir, con sus crías, como le dicen en Patagonia, charitos esas crías. Bueno, y acá tengo un cuadro cronológico donde quiero que registren que hay un primer grupo A, lo que Gradín llamó el grupo estilístico A, que yo separé en varios estilos, que corresponde a las escenas colectivas entre el 9300, acá 9400 pusimos, pero 9300, hasta la fecha de la erupción del Hudson, que es 6800 AP. Cuando ocurre este Hudson, hay que según uno de los investigadores que trabajó en este problema de distribución de las cenizas del Hudson, dice que es la erupción más grande del Hudson, que llegó casi hasta Tierra del Fuego, la ceniza, y que implica que la gente se debió ir del río Pinturas. Y de hecho nosotros tenemos un vacío en la cronología del carbono 14 entre el 6500 y el 6800, 6900 AP. Bueno, luego de del grupo de escenas, desaparecen las escenas de casas colectivas y aparecen estas representaciones Charcamata y Cueva Grande de grandes hembras preñadas, donde la preñez de la hembra empieza a tener una importancia muy grande. Y esto está vinculando a algo que está pasando en el ambiente, que en las extremas sequías que ocurrieron en lo que se llama el periodo altitermal, aparentemente antes, casi del 8000 antes del presente, hasta después del 5000. Entonces es posible que esta importancia que adquieren las hembras preñadas y estas ubicaciones en el vestíbulo de la cueva, etcétera, la cueva misma, tenga que ver con la reproducción del guanaco, de realmente una necesidad de que se aumente la reproducción del guanaco. Después está el estilo B1B, que empieza algo antes de la erupción del Hudson 2, como de alguna forma ya comentamos, y que continúa después del Hudson con el estilo B1B y el B1C. Y acá acaba el arte de Cueva de las Manos. Y ese arte de Cueva de las Manos es un arte que tiene un sentido más mitográfico, aparecen figuras, estas figuras enormes de zoantropomorfos, como los que veíamos en Charcamata, pero aún más grandes y que adquieren una relevancia bien importante, figuras de humanas danzantes, figuras de guanacas con su chulengo, otras figuras humanas, de vuelta a la figura no invertida que tiene que ver una asociación con los signos laberintiformes, y termina la secuencia con este danzante de Cueva de las Manos, el danzarín de Cueva de las Manos, con estas representaciones esquemáticas de pata de felinos, con este signo, le llamamos un signo en bandeja, por llamarlo de alguna forma, y las circunferencias concéntricas, esa mano con base preparada que vimos, y acá tienen de vuelta el danzarín, y detrás del danzarín, las escenas ocres de la serie 1. Es decir, entre estas escenas de la serie 1 de 9300 y el danzarín de 2500, hay algo más de 6000 años de tiempo transcurrido. Entonces, ¿qué importancia tiene Cueva de las Manos como sitio de la lista UNESCO del Patrimonio de la Humanidad? Primero, es un testimonio del arte rupestre, la vida de los antiguos cazadores recolectores que habitaron el río Pinturas, de los 10.000 años antes del presente, y fue el primer sitio con arte rupestre en el sector noreste de Santa Cruz, entre los 9.300 y los 8.800 años antes del presente, que es la fecha en que aparece esta segunda función del arte rupestre, que es un arte rupestre cuyos estilos de escena son replicados a partir de 8.800 años en otros sitios del circuito de nomadismo estacional de las bandas cazadoras recolectoras del río Pinturas, cumpliendo una función social de marcador territorial de lugares con muy buenos recursos frente a otras bandas que poblan la región. Es decir,
el arte de las escenas no está en lugares cualquiera, está en lugares con la mejor disponibilidad de recursos de caza y de recolección que se podrían tener en ese momento. Después, la superposición de las escenas de caza de distintas épocas y utilizando distintos colores sin tapar las escenas anteriores, muestran la intención de conservar el arte rupestre de sus ancestros, conformando una suerte de archivo de la memoria social. Y esto es también importante, sería una segunda función del arte rupestre. Y después, al mostrar cada escena las distintas acciones seguidas en las casas colectivas, estas escenas cumplían con una función didáctica para los futuros cazadores de la banda. Insisto, no son representaciones de casas colectivas específicas, de un hecho, de un evento específico, sino de cómo se integran distintas acciones en la casa colectiva. Y finalmente, la representación de hembras del guanaco preñada saliendo de la cueva, con estas características, ley de la cueva, el interior, esta topografía en forma de vulva al interior de la cueva, y de escenas de danza indican que desde un comienzo estas escenas también estaban relacionadas a rituales destinados a propiciar la reproducción de los guanacos, que se pueden haber intensificado en esa época de la altitud. Bien, estas son las funciones. Y para concluir les cuento que allá por 1860, la partida de tehuelches meridionales que acompañaban al viajero inglés Musters, al pasar por Río Pinturas, contestando una pregunta de Muster, le dijeron: no, por allí no vive nadie, es el país del diablo. Estaban pasando por la zona de Río Pinturas. Y yo, en verdad le digo, en cierta forma se equivocaban. Porque allí, en centenas de aleros y cuevas, siguen estando sin voz, sin rostros, pero presentes. Ellas y ellos, la gente de Pinturas. Gracias por ver y escuchar. Bueno, continuamos ahora con la segunda parte de nuestra clase del día de hoy, martes, con la presentación del arquitecto Mario Lazarovich. Mario es salteño, estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Tucumán y es especialista en conservación y gestión del patrimonio cultural y también especialista en arquitectura en tierra. Graduado, como decía, en Tucumán y hecho sus posgrados en ICROM UNESCO en Roma, en el CENCREM La Habana, Cuba, y también en el Centro Nacional de Conservación de Santiago de Chile. En su vasta trayectoria profesional podríamos destacar algunas sobresalientes notas, como por ejemplo que ha sido profesor invitado en maestrías y posgrados en diversas universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de San Juan y la Católica Boliviana Regional Tarija. Ha participado en diferentes publicaciones nacionales y también en el extranjero, y desde el año 2012 es titular vocal de nuestra Comisión Nacional y a partir del 2013 es el coordinador en nuestro país de conservación del proyecto internacional Capacñang, Sistema Vial Andino, que ha sido declarado por UNESCO en 2014 como Patrimonio de la Humanidad. En el año 2018, Mario se ha convertido en el director del Complejo Museológico del Norte, que comprende 3 grandes museos, que son el Cabildo de Salta, la Posta de Yatasto y el Museo de José Evaristo Uriburu, todos en la provincia de Salta. Bueno, es un gusto para nosotros compartir esta segunda parte de la noche de hoy con el arquitecto Mario Lazarovich. Adelante, Mario, por favor, y muchas gracias por participar. Es un gusto estar compartiendo este momento con ustedes como parte de la presentación del panorama del patrimonio argentino. La parte que me corresponde presentar es referida al patrimonio monumental prehispánico, es decir, todo aquello que a lo largo de los casi 80 años de la Comisión Nacional de Monumentos se ha ido declarando en el tiempo y que corresponde al patrimonio construido por el hombre
realizado por el hombre anterior a la llegada de los españoles al territorio argentino. Es decir, estamos hablando del patrimonio más antiguo que tenemos en nuestro país. También vamos a ir haciendo referencia a lo largo de la disertación de la participación de algunas destacadas personalidades de la arqueología en el seno de la Comisión de Monumentos que han hecho aportes que nos permiten hoy contar con las declaratorias que vamos a ir conociendo en nuestro itinerario. El primer aspecto importante al cual nos vamos a referir es cuál es el marco jurídico que está involucrado en los monumentos históricos nacionales. Tenemos por un lado la ley 12.665 del año 1940 y en el año 2014 la ley 27.103, que amplió, son leyes complementarias. La ley 27.103 amplió las categorías de los monumentos históricos, los lugares históricos, los bienes históricos, de manera tal que existe un mayor espectro. Dentro de esa ampliación de las leyes existe una que es específicamente referida al bien de interés arqueológico nacional. Además, existe otra ley que, digamos, aparece en el año 2003, se promulga y se sanciona, que es la 25.743, que es una ley específica del patrimonio arqueológico. La ley 12.665 y la 27.103 tienen el órgano de aplicación, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la ley 25.743 tiene el órgano de aplicación con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Ambos son organismos que dependen del Ministerio de Cultura de la Nación. Hay que decir que la ley 25.743 es de patrimonio arqueológico y paleontológico. La parte del paleontológico, el órgano de aplicación, es el Museo Bernardino de Rivadavia. Y después también hay que tener en cuenta las constituciones y las leyes provinciales de cada provincia, que, como vamos a ver, hay muchas provincias que también tienen leyes específicas. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos vamos a referir al patrimonio es entender mínimamente un aspecto importante que es la temporalidad. ¿De qué momentos estamos hablando para poder entender un poco las diferencias entre los distintos aspectos que hacen al patrimonio prehispánico y los distintos momentos en que el hombre ha ido plasmando con diferentes aspectos su derrotero en nuestro territorio nacional? Partimos de esta cronología de estilos y formas que se basa principalmente en los estudios realizados de la cerámica y que fue planteada en un primer momento por un gran arqueólogo que es Alberto Rez González, junto con Pepe Pérez, en su libro que lo hemos pasado como parte de la bibliografía, donde tenemos, por un lado, el periodo precerámico, que se denomina al que es anterior prácticamente a los 200 años de la era cristiana para atrás, que tiene que ver con los cazadores y recolectores, es decir, el hombre deambulaba por el territorio, el actual territorio nacional, sin haberse establecido en algún lugar en forma fija. A partir del 200 de la era cristiana y hasta aproximadamente el 600 de nuestra era, aparece el horizonte temprano con una influencia, como dice acá la cronología, de chavinoide, es decir, de la influencia de la cultura de Chavín de Huántar, en el territorio peruano, que llega de alguna manera a tener influencia en lo que es el noroeste argentino, un periodo intermedio temprano, un horizonte medio con influencia del Tiahuanaco, y finalmente el periodo tardío, dentro de lo que es el periodo medio, que se le llaman algunos autores. Esto es el periodo medio entre el 600 y el 1000 de la era cristiana, y hacia el 1476
ya empieza la llegada de los incas en nuestro territorio. Otros autores lo denominan también al periodo Horizonte Medio de integración regional y al periodo tardío como desarrollos regionales. Entonces, básicamente, con esta cronología, nosotros vamos a poder ubicar los momentos de algunos sitios. Y por otro lado, entender un poco la geografía de nuestro país, las distintas regiones, y con ello vamos a entender por qué hay las declaratorias están concentradas en determinadas regiones de nuestro país. Tenemos el noroeste argentino, Cuyo, el noreste, la región pampeana y la Patagonia. Básicamente en esas 5 regiones divididas en nuestro país. Y geográficamente, ¿cómo está distribuido nuestro territorio? La espina dorsal, que es la cordillera de los Andes, con un sentido norte-sur, y va a aparecer valles y quebradas, básicamente con el sentido norte-sur, más abajo, en pie altitudinal un poco menor, y estas regiones geográficas van a estar vinculadas precisamente con el patrimonio construido. ¿Por qué van a aparecer las mayores construcciones en lo que es la franja del noroeste Cuyo? Porque tenemos una cuestión de la materialidad. Por un lado, vamos a tener toda la franja noreste y la región pampeana con construcciones que han utilizado materiales que sean efímeros de la naturaleza, por eso no vamos a tener evidencias constructivas. En cambio, en toda la franja andina, que corresponde al costado de la cordillera de los Andes, va a aparecer un elemento fundamental, que es la piedra, que va a permanecer en el tiempo y nos va a permitir conocer un poco cómo eran esas culturas desde el punto de vista constructivo. Acá tenemos básicamente las regiones en las cuales vamos a encontrar las mayores evidencias y las mayores declaratorias de los sitios prehispánicos. Lo vamos a dividir a la presentación en 3 aspectos. La primera parte, referida a lo que son los sitios declarados con arte rupestre. El arte rupestre abarca 2 aspectos, que son los petrograbados o petroglifos, como también se los denomina, y las pinturas rupestres, que de alguna manera son los testimonios más antiguos del hombre en nuestro territorio. Varios de esos ejemplos de sitios con arte rupestre están dados por la mayor antigüedad que tiene en nuestro país el hombre recorriendo este territorio, y tiene que ver con la parte de cazadores y recolectores, es decir, todavía el hombre no se ha sedentarizado. Y dentro de eso tenemos, en el año, vamos a ir por provincias para poder entenderlos un poco mejor, la provincia de Catamarca, ubicada en el noroeste argentino, en el año 1997, declarado Monumento Histórico Nacional el Campo de Tobas. Esto es en Antofagasta de la Sierra, en la zona de la Puna, es decir, la zona del altiplano argentino, que es una zona de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, que tiene una vinculación geográfica con lo que es el sur de Bolivia y la parte norte también de Chile. Luego, en el 1961, este fue prácticamente la primera declaratoria realizada en el marco de la Comisión Nacional de Monumentos de un sitio de arte rupestre, que son Cerros Colorados, en el norte de la provincia de Córdoba, que son aleros, que pertenecen a los grupos de comechingones, grupo aborigen de comechingones, y allí encontramos estos aleros que fueron declarados como monumentos históricos nacionales en el año 61. Vamos a ver también que va a haber otras categorías de declaratoria, no solamente monumentos históricos, sino también lugares históricos nacionales, como es el caso de la declaratoria del yacimiento de Talampaya, que se lo declara como lugar histórico nacional en 1995 y que pertenece a lo que es actualmente el Parque Nacional Talampaya, con dependencia de la Administración de Parques Nacionales. Allí
digamos, se han venido haciendo estudios e investigaciones en los últimos años con respecto al análisis para realizar conservación de estos petroglifos que están dentro del Parque Nacional. En el año 2000, así fueron declarados junto con Ischigualasto en la provincia de San Juan, que lo vemos a continuación, como Patrimonio Mundial por la UNESCO. En el caso de Ischigualasto, se declara lugar histórico nacional en 1995, la misma declaratoria que el caso de La Rioja, de Talampaya, y aquí es interesante señalar que estos petroglifos también llegan hasta la época prácticamente de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principio del XX, cuando esa zona era recorrida por arrieros que atravesaban la cordillera llevando ganado desde la zona de San Juan a Chile. Y por eso también aparecen un aspecto de petroglifos que tienen un amplio panorama de temporalidad en este sitio. Es de Ischigualasto, fue investigado bastantes años por un equipo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, del INAPL, con la doctora Diana Rolando y con Mercedes Podestá, especialistas en arte rupestre. El caso de Huachipas, en la provincia de Salta, que fue declarado lugar histórico nacional en el año 1997, al sur de la provincia de Salta, que son aleros que corresponden temporalmente a lo que se denomina la cultura santamariana, básicamente con centro o estilo santamariano, con centro en el Valle Calchaquí, en la zona de Santa María de Catamarca, y estos también han sido investigados por investigadores salteños como Miguel Samena, Mirta Santoni y el equipo del Instituto Nacional de Antropología a partir del año 1997. Y por supuesto, Cueva de las Manos en la Patagonia, en el año 1993, que fue declarado Monumento Histórico Nacional, y en el año 2003 pasó a ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y en los últimos 2 años se han incorporado también las propuestas de declaratoria de otros aleros que forman parte del cañadón del río Pintura, como el caso de Charcamata, que se ha referido, seguramente ustedes lo han visto y han conocido detalles de ello por parte del doctor Carlos Saquero, quien viene investigando desde hace muchos años este sitio, y tal vez sea de los sitios de arte rupestre que mayor investigación tiene en nuestro país desde la década del 60 para acá. Finalmente, dentro del capítulo de arte rupestre, los menires en la zona del Valle Calchaquí, de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, que fueron declarados lugares históricos nacionales. Estos menires son piedras verticales que han sido talladas y que corresponden a las primeras culturas, a las culturas más antiguas que tenemos nosotros en el territorio argentino, que es cuando comienza el hombre a sedentarizarse, a aparecer los primeros cultivos, y aparecen también las primeras manifestaciones constructivas que se dan justamente en Tafí del Valle, en la Ciénaga, y con ellos estos menires que han sido diseminados por todo el valle de Tafí, el Mollar, Potrerillo, Rodeo Grande, y que en algún momento, en la década del 70, fueron todos reunidos, colocados en un lugar, y actualmente están formando parte del Parque Arqueológico en el Mollar. Hay un caso especial, que es la Reserva Paleontológica y Ecológica que se encuentra en Neuquén, próxima al Chocón, que se llama Picún Leufú, que es una reserva básicamente paleontológica. Entonces este sería el único caso de un sitio que tiene, como el caso de los menires de Tafí, bienes muebles. Es decir, no estamos hablando ya de sitios arqueológicos, sino de bienes muebles. Ya no estamos hablando de aleros con pinturas o petroglifos, sino con bienes muebles, como es el caso de restos paleontológicos, que toda la zona de la Patagonia es muy rica en ello.
Ahora vamos a ver un poco cuáles son los sitios arqueológicos que han sido declarados a lo largo de los años por la Comisión Nacional de Monumentos, y nos toca ir a la provincia de Catamarca, lo vamos a hacer por orden alfabético, y allí en el año 1943 es el primer sitio arqueológico que se incorpora como Monumento Histórico Nacional, es el sitio arqueológico en Cahuasi, que está ubicado en la zona de la Puna de Catamarca, muy cerca del límite con la provincia de Salta, y que este sitio tenía una explotación de oro y que fue luego un asentamiento jesuítico que continuó con esa explotación por parte de los incas. De manera que este es el primer sitio arqueológico que se incorpora dentro del marco de las declaratorias de la Comisión de Monumentos. Y en la provincia de Catamarca va a señalar que es la provincia más rica en patrimonio arqueológico, por lo menos desde el punto de vista de lo declarado en el marco de la Ley de Monumentos. Aparece una serie de declaratorias de Potrero de Chacago, que es un sitio que está en el borde de la serranía, borde oriental de la serranía de la Conquija, declarado Monumento Histórico Nacional en 1989. En 1993 se declaran dos poblados, el de Cerro el Mendocino y el poblado prehispánico Punta de Balasto, ambos ubicados en la región del Valle Calchaquí, en la zona de Santa María del Valle Calchaquí de Catamarca, y en el año 94 se declaran los poblados prehispánicos de Cerro Pintado de las Mojarras y de Loma Rica de Chiquimil, ambos como monumentos históricos nacionales. En 1997 se van a declarar el poblado prehispánico de Rincón Chico, que también está ubicado en el Valle Calchaquí, en la zona del entorno de Santa María, como lugar histórico nacional, y después dos sitios arqueológicos importantes que son Guatungasta, como poblado prehispánico, está cerca de Fiambalá, al oeste de la provincia de Catamarca, y el establecimiento incaico Xincal de Quimivil como monumento histórico nacional. Estas últimas declaratorias realizadas en la década del 90 han tenido un aporte importante del doctor Rodolfo Rafino, que ha sido vocal de la Comisión Nacional de Monumentos y que ha trabajado, digamos, bastante estos sitios, especialmente los vinculados con las etapas incaicas. La mayoría de estos sitios corresponden a lo que es el periodo medio o de desarrollos regionales, salvo el caso de Xincal de Quimivil, que es un sitio plenamente incaico, tal vez de los más importantes en la Argentina, un sitio administrativo, y lo vamos a ver aquí en algunas imágenes, algunos de los que hemos mencionado. Acá tenemos sitios como el Cerro Pintado de las Mojarras, Loma Rica de Chiquimil, el Valle Calchaquí, el Rincón Chico, Pucará de Guatungasta al oeste de Catamarca, que tiene restos de construcciones en tierra, eso es muy interesante y también muy complejo desde el punto de vista de la conservación, y como les mencionaba, el gran sitio incaico construido por los incas cercano a Belén, que es el Xincal de Quimivil, donde hay una serie de callancas, una pirámide con escalinatas, un ushnu que se denomina el altar ceremonial, de manera que es un gran complejo incaico en el actual territorio de la provincia de Catamarca y que está siendo puesto en valor por la provincia. Se ha habilitado un centro de interpretación el anteaño pasado, y este es un sitio que también ha sido trabajado e investigado por el doctor Rafino. En la provincia de Jujuy vamos a encontrar básicamente en la quebrada de Humahuaca los sitios declarados y que integran la lista de los sitios monumentales de la Comisión de Monumentos. Y estas declaratorias se dan en el 2000 con el Pucará de Tilcara, el Pucará ampliamente conocido, que en realidad más que un Pucará, las investigaciones arqueológicas de los arqueólogos señalan que es un sitio más bien dedicado al hábitat, no es tanto un sitio defensivo, y que fue trabajado e investigado por los
pioneros un poco de la arqueología, por Ambrosetti, por De Benedetti, luego por Casanova en la década del 50, que realiza intervenciones en este sitio arqueológico. También señalar que dentro de esta declaratoria está Coctaca, a unos 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Humahuaca, también dentro de lo que es la quebrada de Humahuaca, que es una grande andenerías de cultivo que son reutilizadas por los incas y ampliadas por los incas, y tal vez sea el ejemplo más hermoso que tenemos de la utilización de estos andenes de cultivo dentro del territorio nacional. Luego están sitios como a los Amarillos de la Huerta, que son sitios del periodo de desarrollo regionales que también tienen una reocupación durante el periodo incaico, cuando los incas llegan al noroeste argentino. Todos estos sitios comprenden parte de la quebrada de Humahuaca, que fue declarada Patrimonio Mundial en el año 2003. Y en la provincia de La Rioja, al lado prácticamente de lo que es la ciudad de Chilecito, pegada a la ciudad, está la tambería del Inca. Es un gran tambo incaico construido por los incas, que es tal vez el de mayores dimensiones que tenemos en nuestro país y que, bueno, lamentablemente en los últimos años no ha sido objeto de mucho cuidado por parte de los mismos vecinos. Así que, digamos, a través de este conocimiento del panorama alentamos a su conservación. Y en la provincia de Salta, dos sitios arqueológicos que fueron también declarados casi en forma seguida a la declaratoria de Incahuasi y de Catamarca en la década del 40, en el 44 y en el 45, el sitio de Tolombón, al sur de la provincia del Valle Calchaquí, al sur de Cafayate, 10 kilómetros, que se entiende como el Tolombón, el último bastión de los Calchaquí. Estaba Juan Calchaquí, el gran cacique, que digamos que contrarresta un poco todas las acciones de conquista de la llegada de los españoles durante bastante tiempo. Es así que el Valle Calchaquí tardó más de 100 años de ser dominado por los españoles. Y el sitio arqueológico Incahuasi, que está en una zona de montaña paralela a la que sería la Quebrada del Toro, de bastante difícil acceso, al que solamente se puede llegar caminando después de muchas horas, donde se encuentra en este sitio arqueológico, es la famosa Casa del Inca con el sillón del Inca. Bien, la última parte que vamos a ver es el gran aporte que hizo el proyecto Capanián. Vamos a explicar un poco qué es el proyecto Capanián en el año 2014. El proyecto Capanián, Capanián significa Sistema Vial Andino. Son todos los ejemplos de caminería vial que tiene nuestro país y que se ha incorporado a partir del 2001 como parte del proyecto internacional del Capanián. Esto nace en Perú en el 2000 y en el 2001-2002 se incorporaron los otros 5 países que han conformado, junto con Perú, los 6 países que integran este gran proyecto que tiene evidencias de caminerías prehispánicas y caminerías incaicas. A partir de allí se trabajó en forma conjunta durante estos 6 países, durante un largo tiempo, en detectar cuáles eran parte de esos caminos para armar un proyecto internacional, y por parte de la Argentina vamos a ver cuáles son estos ejemplos de caminería vial y de sitios arqueológicos asociados a esas caminerías que fueron incorporados como parte del patrimonio nacional como monumentos históricos en noviembre de 2014 y que en ese año, en 2014, pasaron a integrar la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO con su declaratoria. El proyecto internacional Capanián tiene 694 kilómetros declarados por parte de la UNESCO, 308 sitios arqueológicos y 231 comunidades aborígenes asociadas. En el caso específico de la Argentina, el proyecto Capanián involucra 7 provincias y 2 parques nacionales. Dentro de ello, lo que ha sido declarado son 119 kilómetros de caminería vial, 32 sitios arqueológicos y hay involucradas 18 comunidades. Esto es lo que ha salido en la declaratoria de Patrimonio Mundial y en la declaratoria de Monumentos Históricos Nacionales. Había algunos sitios, que lo vamos a señalar, que ya estaban declarados como monumentos históricos. Tenemos
En el caso de Jujuy, tal vez vamos a ver que en la República Argentina tiene una diversidad de tipos de caminos, que eso hace que sea bastante interesante la variedad tipológica, los tipos de caminos que tenemos, y lo vamos a ver de provincia desde el norte hacia el sur. En la provincia de Jujuy, lo que está declarado como patrimonio mundial es Quebrada Grande Los Escaleras, es prácticamente en el borde en la parte alta de la quebrada de Humahuaca, si bien está en un espacio de transición donde ya no está formando parte de la quebrada, sino la bajada hacia la selva, donde tenemos un camino todo empedrado, con escalones y además confinado por 2 muros laterales. Es tal vez desde el punto de vista visual uno de los caminos más bellos que tenemos declarados dentro de la República Argentina. Luego en la provincia de Salta tenemos el sitio arqueológico de Tastil, que es un sitio preincaico con ocupación incaica, es tal vez uno de los sitios arqueológicos más grandes desde el punto de vista urbanístico que tenemos en nuestro país, que fue declarado en 1997, si esta declaratoria ya habrá sido realizada antes de lo que es la declaratoria del Capañán, y que nos permite conocer un sitio del periodo medio de desarrollo regional de cómo el hombre utilizó una parte alta de una montaña para diseñar prácticamente una ciudad que tiene toda una conformación radioconcéntrica, con plazas, con calles sobreelevadas, que al parecer cuando uno la ve es un gran desorden, pero que están perfectamente planificadas y que siguen las curvas de nivel. Es un ejemplo de un urbanismo muy interesante en nuestro país. Al final de esta charla vamos a ver un breve video referido a este sitio arqueológico. Ahí podemos ver algunos de los ejemplos, las conformaciones típicas de esa época, alveolares. La parte de camino que ha sido declarada en la provincia de Salta, que es la parte de Engañán, que junto con la de Jujuy, son los 2 únicos tramos de camino que se siguen utilizando ancestralmente. Eso es importante señalarlo porque son los únicos tramos que la gente sigue utilizando desde épocas ancestrales. Las comunidades siguen transitando por esos caminos. El sitio arqueológico Graneros de Napoma, que está en el Valle Calchaquí, es un sitio construido en tierra, que es dentro de una cueva natural. Son recintos realizados con arcilla, donde también hay algo de arte rupestre en esta cueva, y que a través de una investigación y de datación han sido datados anteriores a la llegada de los incas a este territorio, que se produce aproximadamente en 1476. Y el sitio arqueológico de Potrero de Payogasta, que está en la cabecera norte del Valle de Calchaquí, que fue construido por los incas como un gran centro administrativo estratégico de control de ingreso y de salida del Valle de Calchaquí y su continuidad hacia la Puna, donde acá aparece este muro que se ve acá, que es una parte de lo que es una callanca, como la veíamos también en el Xincal de Quimivil. La callanca es un recinto de reunión, donde aparece también una construcción más al fondo, que son redondas, circulares, son las colcas, que son los lugares donde depósitos de alimentos, y estos son ejemplos únicos en la República Argentina. Este sitio también había sido declarado anteriormente en 1999. El volcán Yuyaylaco, que es un adoratorio de altura, los incas llevaron a su máxima expresión la adoración de las montañas. Allí realizaron ofrendas a los dioses y ofrendas humanas también. En el año 99 se produjo un hallazgo extraordinario, y ese hallazgo extraordinario dio motivo a una declaratoria en el año 2001 de la cima del volcán como lugar histórico nacional, y los bienes, los 3 cuerpos de los niños, más los bienes el ajuar que comprende el conjunto, declarados como bien histórico-artístico. Este es un caso único que fue realizado en el año 2001, la declaratoria. Importante señalar que en el caso del volcán Yuyaylaco estamos hablando de las manifestaciones constructivas
realizadas por el hombre, que se encuentran a mayor altura en el mundo, a 6.700 metros, esas construcciones que se pueden ver en la cima. Y que en el año 2008, en el Museo de Arqueología de Alta Montaña en la ciudad de Salta, se habilitó una sala dedicada especialmente al Capañán, que es la única actualmente en la República Argentina. En la provincia de Tucumán está el sitio arqueológico La Ciudadcita, que integra, en su momento, cuando fue declarado en el año 1995 como parte del Parque Nacional Campo de los Alisos. Hoy el parque se ha ampliado e integra el Parque Nacional La Conquija, y a 4.300 metros vamos a encontrar este sitio espectacular que mira hacia todo el llano tucumano, construido por los incas, y que tiene un tramo de caminería de prácticamente 1 kilómetro que une dos sectores de un sitio bajo y un sitio alto, y que también, hay que decirlo, muy compleja su llegada, porque se requiere más de 2 días de caminata por la alta montaña. Es parte del Parque Nacional. Allí podemos ver algunas de las construcciones. Se hizo grandes movimientos de suelo para poder construir esa plaza, una plaza de 70 metros de largo, donde hay también una visión de las montañas de la Conquija, de las cumbres, que también han sido objeto de adoración. De manera que este sitio, que no tiene muy pocas investigaciones a lo largo del tiempo, es un sitio construido específicamente por los incas. El caso de la provincia de Catamarca es la otra, la parte que no habíamos mencionado, que también fue declarada en el año 1997, que es el Pucará de la Conquija. En la zona de Aconquija, al norte de Catamarca, de la capital de San Fernando, en un promontorio rocoso, esta construcción incaica es una especie de atalaya incaica, de un sitio defensivo incaico. Tiene un doble muro, como lo podemos ver aquí en esta fotografía, y en la parte alta las construcciones para los que se llamaban los curacas o los jefes, que eran los delegados del Inca en esta tierra. En La Rioja vamos a encontrar un tramo de camino y 2 tambos, tambo de Pampa Real, un tambo en altura, 4.300 metros, y los adoratorios de alturas del Nevado de Famatina, en las cumbres. Esto también ha sido declarado y integra el proyecto Capañán, y un tramo de camino en la Sierra de Famatina, que es los Corrales de las Pircas, que está cerca de Famatina y de Vinchina. Y aquí en La Rioja, en la parte baja de este camino, aparece una particularidad, un camino doble en la Pampa de Ajencal, que es el único caso de todo el proyecto internacional Capañán. Es decir, dentro del Capañán, de los 6 países, no hay ningún ejemplo donde se pueda ver esta doble caminería, como la podemos observar en esta fotografía, que no se sabe muy bien por qué fueron construidas 2 veces, si fueron construidas en 2 momentos de 2 periodos de dominación incaica, pero claramente es un ejemplo único en todo el proyecto Capañán. En la provincia de San Juan, en la parte norte, en lo que hoy es el Parque Nacional San Guillermo, se puede apreciar en lo que se llama el Llano de los Leones, a 3.500 metros de altura, un camino que se lo puede observar solamente a determinada hora de la luz del día, a la mañana muy temprano, porque es un camino prácticamente despejado, como técnicamente se le llama, y casi imperceptible, que está en una zona que lleva al final de ese camino a apostaderos para la casa de la aprehensión de las vicuñas, porque el Parque Nacional de San Guillermo preserva justamente la parte más austral donde hay vicuñas. Y ahí había apostaderos donde las tomaban las vicuñas, las esquilaban y luego las largaban. En realidad no era una casa, de retracto. Y en la provincia de San Juan, la aldea arqueológica de Angualasto, que es un sitio construido totalmente en tierra, que declarado en el año 2009, que integra también el proyecto Capañán. Y finalmente, en la provincia de Mendoza, tenemos un tramo de camino que va de San Alberto a Sina de Yagorás, con casi 40 kilómetros de extensión,
y el tambo ranchillo, que es el tambo más austral en la República Argentina. Con esto completamos todo lo que es el Capañán y finalmente vemos Puente del Inca en la provincia de Mendoza también. Y por último, 4 imágenes que voy a señalar de sitios arqueológicos del periodo hispánico, pero que se consideran como sitios arqueológicos, que son las ruinas de Callastá la Vieja de Santa Fe, declarada en 1957, un yacimiento arqueológico fuerte del Pantano, muy poco conocido, que está al norte de la provincia de La Rioja, prácticamente el límite con Catamarca, declarado en 1966, construido por un nieto de Jerónimo Bolívar de Cabrera, fundador de la ciudad de Córdoba, y el solar del Cabildo, donde está el solar de la área fundacional en la ciudad de Mendoza, declarado en 1967. Finalmente, las misiones jesuíticas de San Ignacio, Loreto y Santana, declaradas en 1943 y en 1983, y que forman parte del Patrimonio Mundial a partir de 1984. Con esto cerramos un poco el panorama de lo que son el patrimonio prehispánico y esos arqueológicos que he mencionado, que también me parecía importante incluirlos, y esperemos que con el panorama que hemos tenido podamos conocer un poco más nuestro patrimonio y de esa manera preservarlo. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, los invitamos a compartir con nosotros un video donde Mario Lazarovich nos comenta varios temas acerca del sitio arqueológico de Santa Rosa de Tastil. Bueno, vemos todos juntos el video. Estamos a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la parte alta de un promontorio rocoso que surge sobre la quebrada de Tastil. Lo importante de este sitio es la ubicación estratégica que tiene con relación al entorno. En principio aparecería ser como una construcción espontánea, pero tiene una planificación perfectamente realizada. Según algunos arqueólogos, tiene una conformación morfológica de una estructura radioconcéntrica con las calles sobrelevadas que comunican las unidades habitacionales que están más bajas hacia ambos lados de la calle, y también es importante que estas calles converjan en una plaza. Esa conformación radioconcéntrica converge a una plaza. Las unidades constructivas responden a un patrón constructivo propio de la época, con piedras superpuestas unas sobre otras, con estructuras semicirculares, con las esquinas redondeadas, con accesos muchas veces a través de patio, que es un patrón importante que luego se va a repetir en otros momentos de la arquitectura ya hispánica. Las primeras investigaciones arqueológicas importantes que se realizan en el sitio de Tastil empiezan a fines de la década del 60, principios del 70, con el equipo que dirige el doctor Mario Sigliano de la Universidad Nacional de La Plata. Este es un sitio preincaico del año 1000 aproximadamente, dentro de lo que se denomina el periodo de desarrollos regionales, relacionado también temporalmente con el sitio arqueológico de Tilcara y con el sitio arqueológico de Quilmes en el Valle Calchaquí, el de Tilcara en la quebrada de Humahuaca. Es importante y estratégico el lugar por cuanto tenían una relación permanente con otros sitios arqueológicos del espacio intergeográfico que existe en esta región, lugares donde aparecen cuadros de cultivo, y también es fundamental señalar la altísima densidad de arte rupestre que hay en todo el entorno de Tastil. Es importante señalar también que el sitio arqueológico de Tastil fue declarado Monumento Histórico Nacional por su envergadura y su importancia en el año 1997. También forma parte hoy de un sitio arqueológico asociado
al proyecto internacional Capañán, Sistema Vial Andino, un proyecto que tiene por objetivo poner en valor y conservar tramos de caminos andinos, incaicos y preincaicos, y sitios arqueológicos que están asociados a este camino. Así finalizamos hoy nuestra primera clase. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Les decimos que en las redes tienen toda la información que podría interesarles, como por ejemplo los perfiles profesionales de nuestros expertos y bibliografía que ustedes pudieran también consultar si lo desean. Cualquier información también la vamos a subir a través de las redes. Para, por ejemplo, tener el link de la clase del próximo jueves. Entonces los esperamos el jueves a las 18:30 para seguir compartiendo nuestro curso sobre el patrimonio argentino a través de los monumentos nacionales. Muchas gracias, buenas noches y hasta el jueves.